Muy bien. Muy buenos días para todos los conectados de Latinoamérica y también buenas tardes al resto de los participantes que nos acompañan hoy desde otras regiones del mundo. Les agradezco su participación y les doy la bienvenida en nombre de la Corporación Financiera Internacional, IFC, miembro del Grupo Banco Mundial. Como sabrán, IFC es el mayor banco de desarrollo del mundo donde apoyamos con financiación, asesoría y capacitación el desarrollo sostenible del sector privado en mercados emergentes, siendo uno de los principales inversores de impacto desde nuestra fundación allá por el año 1956. En la actualidad, aproximadamente el 35% de las inversiones anuales que realizamos en los mercados emergentes, el año pasado alcanzó un récord de 43.700 millones de dólares para lo que fue el año fiscal 2023, se destina a proyectos que tienen un impacto positivo en el medio ambiente. Apoyamos el sector financiero y a la economía real con financiación, servicios de consultoría y conocimiento, siendo también un organismo normativo creador de estándares y principios reconocidos a nivel mundial para cumplir con nuestra misión de impacto. Soy Juan Pablo Barquiza, miembro del equipo de finanzas climáticas de IFC y líder de la Green Banking Academy, también conocida en nuestra región como GBAC, que se enfoca en el desarrollo y la aceleración de las finanzas sostenibles en Latinoamérica y el Caribe. GBAC fue lanzada por IFC en el año 2018 y es una de las primeras plataformas que promueve servicios de consultoría y capacitación climática dirigidos a hacer más sostenible el sector financiero, particularmente bancos en mercados emergentes. Desde su creación, GBAC ha desarrollado numerosas actividades de consultoría estratégica con muchas de las instituciones financieras más relevantes de nuestra región y ha capacitado en temas relacionados con las finanzas sostenibles a más o menos aproximadamente un poco más de 46.000 profesionales del sector en menos de 6 años. Hoy, ya metiéndonos de lleno en lo que será el webinar de hoy estaremos llevando a cabo el octavo encuentro de la segunda temporada de nuestra Green Banking Webinar Series, donde contamos con todos ustedes, una audiencia que representa a 34 países de Latinoamérica y el mundo, lo que confirma el gran interés que despierta el tema que vamos a discutir hoy sobre las oportunidades existentes para el sector financiero que ofrece el financiamiento sostenible al sector de las MIPYMES, es decir, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como sabrán, se reafirman hoy más que nunca como una hoja de ruta fundamental y llamada universal a la adopción de medidas que pongan fin a la pobreza, protejan el planeta y también garanticen que todas las personas gocen de paz y prosperidad. En este contexto, las finanzas sostenibles son aquellas que posibilitan avanzar en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que además de buscar el retorno financiero tradicional, integran también aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de inversión. Hoy en día, las micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, las MIPYMES, son motores claves para el desarrollo económico y la innovación, elementos fundamentales a su vez para la transición hacia una economía más sostenible alrededor del mundo. Estas empresas representan el 90% de las compañías a nivel global y generan 9 de cada 10 nuevos empleos en economías emergentes. No obstante, y esto es un poco preocupante, las MIPYMES se enfrentan a diversos desafíos y obstáculos a la hora de buscar acceso a financiamiento sostenible. En este contexto, las finanzas sostenibles se muestran como una solución, permitiendo también a las instituciones financieras ampliar su cartera y diversificar su base de inversionistas a sectores como la agricultura, el sector textil, el turismo y la manufactura, que emergen como oportunidades de inversión significativas en toda nuestra región. Enfocándonos ya de lleno también en lo que será este cuarto webinar del 2024, el plan para hoy es comenzar con unas palabras de apertura de Carla Espinosa, quien es gerente de Relaciones para América Latina del SME Finance Forum, una iniciativa de IFC y actor clave en nuestra región y el mundo para apoyar el desarrollo de MIPYMES en temas de su suma relevancia como el que nos convoca hoy, y quienes además han colaborado con nuestro equipo, obviamente, en la organización de este nuevo encuentro. Luego de las palabras de apertura, seguiremos con una presentación sobre el panorama, los grandes desafíos y las oportunidades existentes alrededor del financiamiento sostenible para el segmento MIPYME en Latinoamérica y el Caribe. Y por último, una vez terminadas dichas intervenciones, pasaremos a una interesante discusión abierta con invitados de lujo del sector financiero regional que nos compartirán sus experiencias y sus distintos puntos de vista sobre la temática en Latinoamérica. Así que antes de presentar nuestro primer invitado de hoy, por favor, Carla, te damos la bienvenida y te agradecemos por acompañarnos en un nuevo encuentro de nuestra Green Banking Webinar Series. Adelante, el piso es todo tuyo.
Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy desde cualquier país de donde hayan tenido la posibilidad de unirse. Gracias a nuestros panelistas también. Y brevemente voy a hablarles del SME Finance Forum, que como comentaba Juan Pablo, es una iniciativa, es una red de instituciones eh, que se encuentra auspiciada por el IFC, pero tenemos otros multilaterales que son miembros también, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, en fin, multilaterales, bancos de primer piso, fintechs, instituciones tecnológicas que están desarrollando tecnologías para mejorar el financiamiento o el acceso a financiamiento a las MIPIMES en todo el mundo. Y para hablarles un poquito, esto es lo que estaba yo comentando, se estableció como una iniciativa del G20 en 2010 y actualmente contamos con alrededor de 240 miembros. No voy a ir punto por punto, vamos a compartirles más adelante un enlace en donde podrán encontrar más información al respecto. Eh, Únicamente que como sabemos que dentro de la audiencia tenemos instituciones financieras, instituciones tecnológicas, bueno, evidentemente los invitamos a ser parte de esta red. Dentro de la Constitución, me voy a concentrar un poco en el número que corresponde al porcentaje de miembros de Latinoamérica. Y si ven, únicamente tenemos 4,98%. Y la riqueza de la red es que las instituciones pueden compartir mejores prácticas, compartir errores y ver lo que han pasado otras instituciones en otras regiones del mundo o hacer alianzas en lugar de invertir en el desarrollo de tecnologías propias con fintechs o con otro tipo de instituciones que ya están desarrollando productos para mejorar el acceso a financiamiento de las MIPIMES. Los tres principales atributos que pueden encontrar es aprender, como decía, hacemos diferentes webinars, capacitaciones, interacciones con grupos específicos por tema, como son comunidades de práctica que ahora están migrando a ser Innovation Hubs. Y con eso, bueno, ese intercambio de conocimientos o mejores prácticas ayuda a que todos estén aprendiendo constantemente. Enlazamos, ponemos en contacto organizaciones privadas con gobiernos, etcétera. Esa es parte de nuestra función y lideramos la interacción para poder facilitar algunos de los lineamientos que siguen los gobiernos de diferentes países. Estas son las 7 comunidades de práctica que les comentaba que tenemos, que están migrando a Innovation Hubs y como ven, hay una específica de finanzas sostenibles, en donde hace unos días, y también voy a compartir el enlace, nos reunimos aproximadamente 94 ejecutivos de diferentes instituciones de diferentes tipos, pero todos trabajando en sostenibilidad. Tenemos la fortuna de que Francisco, que es uno de nuestros panelistas el día de hoy, es miembro de este hub y bueno, él ha enriquecido mucho todo lo que son las experiencias en cuanto a lo que está pasando en Latinoamérica y lo que nosotros podemos compartir. Evidentemente, también voy a compartir algunos enlaces de dónde pueden encontrar más información sobre la red, pero los invitamos a que conozcan un poco más y con ello me voy ahora para poder entrar al tema que nos acontece esta mañana con los excelentes invitados que tenemos. Y Juan Pablo, no sé si quieras hacer la introducción de cada uno o quieres que yo los presente. Sí, no hay problema. Ahora voy a presentar justo, hacemos un repaso por los anuncios logísticos, luego le presento a Francisco y seguimos con el webinar para después presentar a los panelistas. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Bueno, genial. Muchas gracias, Carla, por tus palabras, la colaboración también en la estructuración y la convocatoria de este nuevo encuentro de la Green Banking Webinar Series. Siempre es un placer para nosotros colaborar con partners y aliados del IFC Green Banking Academy y sobre todo con el SME Finance Forum que tiene tanta jerarquía en nuestra región y alrededor del mundo, ¿no? Pero bueno, como les comentaba recién, antes de comenzar el encuentro de hoy, por favor, les ruego que tengan en cuenta los anuncios que están viendo en pantalla. Este webinar está siendo grabado y tendrá difusión pública. Les enviaremos los materiales y la grabación del mismo en los próximos días y les agradecemos si pueden invertir unos 20 segundos, medio minuto para dejarnos sus comentarios capturando sus teléfonos, un código QR que
compartiremos al final del encuentro, ¿no? Donde podrán encontrar una breve encuesta para dejarnos su opinión sobre el encuentro. Ahora sí, ya estamos todos listos para poder comenzar el encuentro. Para esto doy la bienvenida a Francisco Avendaño, quien es líder global de financiamiento climático y gestión de riesgo de transición en IFC, quien nos estará presentando el panorama general, las oportunidades existentes y también la perspectiva futuro sobre esta apuesta por el financiamiento sostenible para MIPYMES del sector financiero en nuestro continente. Francisco, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Por favor, la pantalla es toda tuya y bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla. Bueno, se mencionó una cifra al comienzo de esta sesión. Más del 90% de la actividad económica cae sobre los hombros de la micro, pequeña y mediana empresa. Pero no es la única cifra que tenemos. Tenemos un contexto desde el 2015 donde todos los países se ponen de acuerdo en el marco de Naciones Unidas para tomar acciones concretas en términos de resultados al 2030 en diferentes áreas de sostenibilidad, incluyendo lucha contra la pobreza, conservación de ecosistemas, lucha contra la degradación ambiental, etcétera. Entre ellos está el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París quiere abordar una serie de temas que dan origen al cambio climático de manera específica. Y hay un reparto de todas las emisiones que contribuyen al reto de cambio climático. Lo que pocas veces se dice es que el 60% de estas emisiones está distribuido en micro y pequeña y mediana empresa. Eh, Normalmente se mira al pie de emisiones o la torta de emisiones sobre cuánto cae en energía, cuánto cae en agricultura, etcétera, pero pocas veces se repara en el hecho de que gran parte de estas industrias descansan en cadenas de valor, cadenas de suministro, que tienen incidencias sobre sus emisiones totales. Y gran parte de estas cadenas de proveedores están conformadas por instituciones o compañías que son pequeñas o medianas y que conforman el universo conocido como micro y pequeña y mediana empresa. Se requiere inversión, una inversión por el orden de varios trillones anuales de dólares, para poder realizar una transformación de los modelos de negocio, las cadenas de valor y las industrias de por sí. El Acuerdo de París incluye un artículo, el artículo 2.1, donde se hace explícito la necesidad de que los flujos financieros sean coherentes con una ruta baja en emisiones. Entonces, eh, ¿qué se ha hecho al respecto? Se ha hablado mucho sobre financiamiento sostenible. Es posible que ustedes, a través de la literatura, las discusiones, interacciones con sus pares en el mercado, hayan escuchado una serie de términos, como por ejemplo, eh, financiamiento ambiental, financiamiento bajo en carbono, financiamiento climático, financiamiento verde, financiamiento social, etcétera. Cada uno de ellos tiene una orientación específica. Por ejemplo, cuando estamos hablando de financiamiento bajo en carbono, se orienta a dar soporte a la mitigación del cambio climático. Financiamiento climático en general se orienta a dar soporte no tan solo a la mitigación, sino también a la adaptación al cambio climático. Financiamiento verde es aquel que da soporte a avances en objetivos ambientales, incluyendo no tan solo aquellos que se refieren al cambio climático, sino también a biodiversidad, conservación de mares y océanos, las llamadas finanzas azules y otros objetivos ambientales. Ahora, esta evolución del financiamiento sostenible ha sido larga. Empezó allá por el año 2007, donde tanto el Banco Mundial como el Banco Europeo de Inversiones generan un conjunto de bonos para poder abordar temas específicos en cambio climático, pero también temas más amplios en el ámbito verde. Luego el mercado se organizó para brindar transparencia allá por el año 2014, y IFC fue un fundador de los principios de los bonos verdes, y desde ese momento se instaló un comité ejecutivo donde IFC ha tenido un rol sobre todo directivo para la definición de cuáles son aquellos principios
de transparencia donde se puede implementar los bonos verdes de una manera mucho más articulada y que sea entendible por todos los participantes del mercado. En el año 2015 se da el Acuerdo de París, como todos saben, y esto evoluciona hasta el presente con una serie de hitos. eh, eh, y es en el año 2023 donde gracias a un trabajo conjunto con el Global SME Finance Forum, se generan una guía de referencia para el financiamiento sostenible en el ámbito de la micro, eh, pequeña y mediana empresa. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque mucho de lo desarrollado hasta el año 2022 se enfoca sobre todo en uso de financiamiento sostenible para lo que es CAPEX, lo que son gastos de capital, inversiones de capital. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, gran parte de sus necesidades de financiamiento no tan solo están orientadas a CAPEX, sino también, sobre todo, a OPEX, a todo lo que son gastos operativos. Y dentro de lo que son gastos operativos, existe mucho por definir con respecto a qué puede ser soportado o sostenido con financiamiento sostenible, y la guía se orienta a ello. Ahora, cuando hacemos financiamiento sostenible en general, no tan solo en el ámbito de las micro, pequeña y mediana empresa, hay dos opciones básicas. Una, especificar hacia dónde va el dinero, y la otra es establecer un impacto esperado, un resultado esperado. Esta presentación, así como la guía de referencia mencionada, se orientan sobre todo a el enfoque de especificar hacia dónde van los fondos o sigamos el dinero. En una posterior publicación vamos a abordar también la segunda opción, que es seguir el impacto, y que sobre todo se implementa a través de unos instrumentos llamados préstamos y bonos ligados a la sostenibilidad, donde el precio o la tasa de interés o las condiciones del financiamiento están vinculados al logro de objetivos de sostenibilidad ambiciosos. Ahora, ¿cómo se da el flujo de inversiones hacia la micro, pequeña y mediana empresa en un ámbito de sostenibilidad? Al final, es muy importante de que el resultado concreto en el espacio físico donde operan las micros y pequeña y media empresa se traduzca en un beneficio eh, para el planeta y para la gente. Y para ello hay una serie de usos de fondos específicos que son elegibles, que van desde energía solar, fondos, inversión social, inversiones en salud, acceso a servicios básicos como agua y saneamiento, entre otros. Eh, pero ¿cómo conectamos esa realidad que deseamos ver con el financiamiento en su origen más amplio eh, en general? Los bancos, instituciones financieras que otorgan préstamos o colocaciones en MIPYMES, a su vez realizan una actividad de fondeo. Esa actividad de fondeo muchas veces se da a través de la emisión de deuda o el levantamiento de préstamos. Esos préstamos o emisión de deuda se puede dar también en un contexto de sostenibilidad. Tanto es así que inversionistas pueden comprar esos bonos emitidos por una institución financiera que a su vez utiliza los fondos para colocarlos a través de préstamos sostenibles en MIPYMES, para que el uso de esos préstamos, el uso de los fondos específicos, generen un resultado positivo a nivel de la gente y el planeta. Esto es un poco el resumen a grandes rasgos de lo que vendría a ser el flujo de los recursos desde los inversionistas institucionales, instituciones incluso de financiamiento de desarrollo, hacia los beneficiarios finales, ¿no? Hay una serie de capas intermedias que incluyen instituciones financieras a nivel país y también las mismas micro y pequeña y mediana empresa.
Ahora, hay una serie de brechas existentes y esto está bien elaborado, bien detallado en la guía de referencia que los invitamos a leer con detenimiento, donde las brechas en diferentes aspectos son elaboradas. Hay brechas como para poder saber en dónde uso los fondos. Hay brechas en términos de capacidades sobre cómo evaluar y seleccionar proyectos. Hay brechas también en cómo se gestionan los fondos para que el uso sea orientado exclusivamente hacia los propósitos sostenibles. Y también hay brechas en la comunicación sobre cómo comunicar resultados o avances a los inversionistas y a grupos de interés. Entonces, esta manera de organizar las cosas, de dónde se usan los fondos, cómo se realiza el proceso de evaluación y selección de proyectos, cómo se gestionan los fondos y cómo se informa sobre los impactos, sigue la misma lógica y organización que los principios de los bonos verdes. Van a notar aquellos que sean familiarizados con los principios de los bonos verdes, familiaridad o mucha similitud con la manera en que están organizadas estas brechas. Y lo que hace la guía de referencia es primero identificarlas, segundo, reconocer qué tipo de actividades pueden ser útiles para abordar esas brechas, y la guía proporciona una serie de recomendaciones para poder abordar o solucionar cada una de estas brechas. Por ejemplo, para especificar el uso de fondos, la guía proporciona una larga serie de tablas donde industria por industria se dan criterios de índole técnico sobre bajo qué condiciones o circunstancias el uso de los fondos es elegible para generar un resultado ambiental o social positivo. Luego, en el proceso de evaluación y selección de proyectos, no estamos hablando de de qué criterios hacen los proyectos verdes, sino cómo nos preparamos para al momento de seleccionar proyectos que sean verdes o sociales o actividades que sean verdes o sociales, cómo nos organizamos internamente, quién toma las decisiones. Esto tiene que ver mucho con la parte de gestión de gobierno corporativo. Tiene que ver con la necesidad de que cada institución señale responsabilidades dentro del proceso de financiamiento sostenible. Algunas instituciones escogen instalar un comité de financiamiento sostenible conformado por personas que están a cargo de originación de préstamos, que también están a cargo de riesgos, y también un punto focal de temas de sostenibilidad que aborda la aplicación de salvaguardas ambientales y sociales, porque algunas veces proyectos, aún siendo verdes, pueden tener un cierto riesgo ambiental y social. Les doy un ejemplo. Imaginen que desean poner una planta de energía solar. Y esa planta de energía solar va a utilizar, si vamos a generar electricidad, paneles solares, fotovoltaicos. Esos paneles solares, para generar cierta potencia, cierta capacidad instalada, van a requerir una extensión de terreno bastante grande. Es muy probable de que ese terreno esté siendo utilizado al momento, ya sea por comunidades, por agricultores o por otro tipo de actividades. Entonces, ¿cómo se concilia, cómo se genera una armonización entre el deseo de poner una planta solar y la actividad que ahí ocurre? Un ejemplo que se da en Egipto y que se da también en otros países es el uso de agrofotovoltaicos, donde los paneles solares pueden generar una sombra parcial que es adecuada para mantener cierto nivel de humedad y temperatura en el suelo. Y con esas condiciones hay ciertos productos, como por ejemplo tomates y otras cosas, que pueden crecer con mejores condiciones y tener incluso una mejor productividad y calidad. Al mismo tiempo, el agua que se requiere para refrigerar y también limpiar periódicamente los paneles solares puede ser también recirculada para los propósitos agrícolas. Entonces, en ese sentido, el proceso de evaluación y selección de proyectos
que uno puede decir para qué necesito tener una especie de comité para elegir proyectos verdes y ya sé lo que va a ser verde, ¿no? Aún así, esos proyectos verdes o sociales pueden tener algunas consecuencias que tienen que ser manejadas adecuadamente para que se gestionen adecuadamente los aspectos ambientales y sociales más amplios. Eh, Ese es un ejemplo. Ahora, ¿cómo se da esto en el contexto de la micro, pequeña y mediana empresa? Es posible que la micro y pequeña y mediana empresa requiera cierto financiamiento, por ejemplo, para mejorar sus márgenes. Imagínense una pequeña empresa agrícola que es proveedora a su vez de, de cierto producto a una cadena más grande. Imagínense en supermercados, imagínense alguna empresa de retail o incluso agroexportación. Entonces, para eso van a existir ciertos requerimientos de calidad, cantidad, consistencia, etcétera. ¿Y qué sucede si ese pequeño agronegocio tiene pérdidas en producción o la producción, una vez lograda, no tiene la calidad y la cantidad esperada? Hay soluciones muy básicas, pero que contribuyen a la sostenibilidad, como por ejemplo almacenamiento con control de temperatura, también un transporte que puede ser refrigerado para evitar las pérdidas de algunos alimentos, qué tipo de refrigerante se va a utilizar, si es un refrigerante de bajo poder de calentamiento. Eh, Hay soluciones de ese tipo. Entonces, ¿cómo una institución financiera puede satisfacer esa necesidad de la pequeña empresa trabajando en cargonegocios que le preocupa el tema de sostenibilidad porque es importante para su negocio, para que sus productos sean aceptados y bien apreciados? Hay cierto número de pasos que se pueden dar, por ejemplo, en el proceso de debida diligencia. Hay preguntas como cuál es tu nivel de pérdida de alimentos o si la inversión que vamos a proporcionar te va a ayudar a reducir las pérdidas de alimentos, eh, o tus niveles de producción van a mejorar de una manera sustancial. Ese tipo de preguntas adicionales que pueden existir en una debida diligencia con una pequeña o mediana empresa pueden ayudar a identificar a través del proceso de evaluación y selección de proyectos también, eh, pueden ayudar a confirmar de que en sí estamos ante una actividad elegible y que puede ser comunicada como financiamiento sostenible, al mismo tiempo de tomar en cuenta aspectos de riesgo ambiental y social según sean pertinentes. En fin, la guía de referencia proporciona orientación sobre cómo abordar cada una de las brechas en cada uno de estos pilares. Y es algo que incluso se presentan algunos ejemplos que van a ser extendidos en la próxima versión. Ahora, ¿cuáles son los pasos concretos para poder realizar financiamiento sostenible dentro de una institución de cara a los clientes que sean del segmento de micro, pequeña y mediana empresa? Primero, tenemos que tener un conjunto de negocios posibles. Hay una necesidad de implementar esto siempre en un contexto de negocios y significa que tiene que haber un número de transacciones que muestren potencial para poder beneficiarse del financiamiento sostenible. Ese es el llamado pipeline de inversiones, donde podemos tener una lista de posibles inversiones, ya sean presentes, que requieran refinanciarse, o potenciales a futuro que requieran nuevo financiamiento. Eh, por lo general, algunas de esas inversiones con respecto a confirmar sostenibilidad van a ser bastante obvias o explícitas. Por ejemplo, si te van a pedir bombas eh, solares o paneles solares o pequeños dispositivos o equipos para incrementar eficiencia energética, como por ejemplo motores eléctricos con velocidad variable. Son cosas que pueden ser parte de tu pipeline de posibles transacciones. Algunas transacciones van a requerir asistencia técnica en el sentido de poder confirmar con más detalle si alguna actividad
es elegible o no para el uso de fondos. Eh, Hay una revisión del uso propuesto de fondos para ver si es que pueden ser cubiertas con los productos ofrecidos eh, por la institución financiera. El financiamiento sostenible no se da a través de necesariamente un nuevo tipo de productos. Hay productos existentes que cada institución ya tiene, como por ejemplo leasing para lo que son equipos, como por ejemplo préstamos para automóviles o vehículos, por ejemplo, lo que son cartas de crédito para lo que es importación-exportación, eh, también lo que es el financiamiento de créditos puente. eh, en fin, hay una serie de instrumentos que eh, se pueden utilizar para canalizar a través de ellos financiamiento sostenible. El financiamiento sostenible no requiere necesariamente que se genere un nuevo instrumento. Eso requeriría que haya un negocio específico exclusivamente para ese financiamiento sostenible, que hay casos que sí se dan. Pero en la gran mayoría, para instituciones financieras que comienzan en el proceso de financiamiento sostenible para pequeña y mediana empresa, por lo general utilizan los instrumentos que ya tienen y ven cómo refuerzan los procesos de evaluación de debida diligencia para que los criterios, por ejemplo, que sugiere esta guía de referencia, sean utilizados, y de esa manera se confirma que un porcentaje, una cierta fracción del financiamiento tradicional puede ser calificado como sostenible. ¿Por qué eso es importante? Porque si se reconocen esa fracción del volumen de negocios de una institución financiera como financiamiento sostenible, entonces puede también la institución financiera refinanciar a través de la emisión de deuda ese volumen de negocios. Eh, Imagínense una institución financiera eh, que tiene un volumen de colocaciones, no sé, 500 millones de dólares anuales. Y esos 500 millones de dólares anuales, a través de una revisión del uso de fondos, pueden identificar que más o menos unos 80 millones de dólares pueden ser calificados como financiamiento sostenible, con uso de fondos con propósito social o verde. Entonces, esos 80 millones que ya se tienen en cartera o que incluso pueden materializarse a través del pipeline, pueden ser refinanciados a través de la emisión de un bono sostenible que combina fondos para uso verde o social. Eso lo puede hacer el Departamento de Tesorería, y en base al perfil de riesgo que tenga la institución financiera. Si no desean emitir un bono, pueden también obtener una serie de préstamos con la etiqueta sostenible de instituciones financieras más grandes o inversionistas institucionales que están deseosos de tener ese tipo de colocaciones. La gestión de fondos y el reporte de impacto es algo que voy a elaborar un poco más adelante, pero en principio se trata de establecer una serie de reglas de tesorería para que los fondos sostenibles sean exclusivamente dedicados a actividades de ese tipo. Y por otro lado, lo que es el monitoreo y reporte de las colocaciones, y poder informar a los grupos de interés y los inversionistas sobre cuál es el impacto de ellos. En resumen, la dinámica que se utiliza en financiamiento sostenible es la siguiente. Se tiene una solicitud de crédito o de financiamiento de algún cliente, una MIPYME, y luego se evalúa qué exactamente están pidiendo. Si están pidiendo CAPEX, se compara el propósito de ese CAPEX con las tablas, o con otras taxonomías, como por ejemplo EU Taxonomy, la taxonomía CBI, la taxonomía de la banca multilateral, que existen varias, y si está incluida, entonces califica como financiamiento sostenible. Si es financiamiento de CAPEX y no está incluida, no califica. Ahora, ¿qué pasa si lo que me piden es capital de trabajo, que me piden de repente una solución de liquidez conocida como OPEX? En ese caso, se pueden también consultar las tablas que incluyen algunas categorías, algunas actividades que califican como OPEX, y en ese caso califican como financiamiento sostenible. Si no están en esas tablas,
pero tienen algunas certificaciones. Entonces, esas certificaciones que también están incluidas en los anexos de esta guía de referencia, les ayudan a confirmar que una transacción propuesta califica como financiamiento sostenible. Ahora, la guía de referencia que les menciono eh, aborda al momento varios segmentos: agroindustria, textil, turismo, servicios y manufactura. Estos son ámbitos dentro de los cuales la micro y pequeña y mediana empresa están presentes en las cadenas de valor, muchas veces como proveedores, como compañías que dan servicio a este tipo de cosas. Ahora, como un ejemplo de los tipos de tablas que están incluidas, y no me voy a detener a leer esta tabla, pueden encontrar criterios sobre las actividades que califican para diferentes industrias. En este caso muestro una de las varias tablas que se tienen para el tema de agronegocios, donde la reducción de fertilizantes sintéticos basados en nitrógeno, como urea y otros, pueden ser reducidos, y si hay una reducción, además de los beneficios en lo que es el, el, el nivel de gastos y por ende los márgenes de rentabilidad para los clientes, se reducen también emisiones. Por eso que son eh, elegibles para financiamiento sostenible. En el caso de la guía, se recomiendan ciertos umbrales para poder calificar el impacto como sustancial. Se recomienda 20%, por ejemplo, como el umbral mínimo. También, como lo mencioné, hay certificaciones incluidas en los anexos de la guía de referencia y que sirven como un proxy para poder determinar si alguna transacción es elegible. Imagínense un cliente que tiene una de las certificaciones, que son bastantes las que están incluidas en la guía de referencia. Esta solo es una pequeña muestra. Imagínense que tiene un cliente que tiene esa certificación. Entonces es muy probable que el financiamiento o la transacción para ese cliente que tiene esa certificación pueda ser calificado como financiamiento sostenible. ¿Esto por qué? Porque la certificación ya tiene un proceso de auditoría detrás, de revisión del modelo de negocios, de revisión de los impactos, de qué manera es mejor que un negocio usual. Y de esa manera, la institución financiera que quiera hacer financiamiento sostenible puede apoyarse, puede apalancar sobre estas certificaciones para no tener que reinventar la rueda, y de esa manera incorporar el tema de certificaciones dentro de su proceso de evaluación. Esto hace de que la debida diligencia sea mucho más sencilla, hayan menos preguntas hacia el cliente, lo cual ayuda mucho en el contexto de MIPYMES, y además ayuda también a que la institución financiera envíe una señal al mercado de que las certificaciones aceptadas como sostenibles pueden ser un driver importante, un catalizador importante de buenos negocios en el ámbito de sostenibilidad. Eh, ya no quería extender más la presentación y me gustaría pasar a preguntas. Juan Pablo. Genial, sí. Los invitamos a ir dejándonos preguntas si tienen para Francisco ahora, y si no, también pueden aprovechar para hacerlo durante el panel. Nosotros los vamos a ir acercando a Carla, que va a ser de moderadora. Pero bueno, también, bueno, primero darte las gracias por la presentación, Francisco, y también avisar que estaremos compartiendo en el chat enlaces de interés para que continúen profundizando el conocimiento sobre esta temática con distintas lecturas que fueron cuidadosamente seleccionadas por el equipo. Ahora Ariana les estará poniendo en el chat distintos links para que puedan acceder a ellos. Y si les parece bien, no sé si tenemos alguna. Bueno, acá Maribel González, Francisco, pregunta: buenos días, ¿cómo entra la evaluación del riesgo socioambiental en este segmento? Muy buena pregunta. La implementación de los ARAS, los sistemas de manejo de riesgos ambientales y sociales en instituciones financieras, es uno de los pasos fundamentales para tener credibilidad cuando se hace financiamiento sostenible. Como los mencioné en el ejemplo de financiar una planta solar. Si la institución financiera no tiene las maneras o las capacidades a través de un SARAS, por ejemplo, de constatar
de que aquel proyecto verde está siendo implementado eh, de una manera que gestiona adecuadamente los riesgos ambientales y sociales, entonces todo el resultado verde puede ser cuestionado. ¿No? Si se financia una planta solar que desplaza personas o que perjudica, por ejemplo, a eh, producción de alimentos, o mucho peor, a veces hay algunos proyectos que con el propósito de ser verde, por ejemplo, poner una planta solar, realizan deforestación, cortan árboles. Entonces es algo que no se concilia bien con el mensaje de sostenibilidad. Uno de los primeros pasos nuevamente es implementar un buen SARAS. Y para eso, IFC y otros bancos multilaterales tienen una serie de recursos para ayudar a las instituciones financieras a madurar sus capacidades en la gestión de riesgos ambientales y sociales. En algunos países existe una obligación de realizar una evaluación de riesgo ambiental y social para proyectos por arriba de cierto tamaño. Eh, en la gran mayoría de países, este umbral está en 10 millones de dólares. Entonces la pregunta es, si tengo un SARAS y ese SARAS solamente lo voy a aplicar para proyectos por arriba de 10 millones de dólares, pero la MIPYME me está pidiendo financiamiento para un proyecto de 1 millón, entonces no aplico el SARAS por obligación, pero se pueden utilizar las capacidades que te ha dado el SARAS para evaluar en la medida de lo necesario los riesgos ambientales y sociales de ese proyecto que puede ser más pequeño, pero que aún así vale la pena mirar a los temas ambientales y sociales para poder presentar las actividades de financiamiento sostenible de una manera más creíble. Genial, Francisco. Además, ahí creo que con tu respuesta lograste también abordar otras que habían hecho en el chat. Agradecemos los que están dejando sus consultas, que Carla, luego si tenemos tiempo también los podemos abordar, pero bueno, no quiero perder la oportunidad de dar pie al panel de expertos que tendremos a continuación. Para eso, primero permítanme presentarles a dos invitados más que nos estarán acompañando hoy con distintos puntos de vista a los ya expuestos y que vienen también a enriquecer el debate que estaremos por comenzar. Por un lado nos acompaña Artur Fabiero, quien se desempeña en el área de operaciones estructuradas y financiación sostenible de Banco Cooperativo Sicredi en Brasil. Y también se estará sumando Sergio Dávalos, quien es coordinador de producto y sostenibilidad PYME para Produbanco. Artur, Sergio, es un enorme privilegio que nos acompañen hoy. Les agradecemos de antemano que estén con todos nosotros para dar pie a la conversación, obviamente junto a Francisco, a quien también volvemos a convocar a la pantalla, y también aprovecho para volver a llamar a Carla, quien ya está con nosotros, para acompañarnos como moderadora para guiar la discusión que se vendrá en cualquier momento. Les recuerdo, obviamente, como ya saben, tienen el chat abierto para que puedan dejar las preguntas que les gustaría hacer a los panelistas. Nosotros, mientras, se las haremos llegar a Carla para que, si nos da el tiempo, agradecemos por el interés, tengamos tiempo de abordar una por una de la manera correspondiente. Así que, Carla, muchísimas gracias por acompañarnos de vuelta. Adelante y bienvenidos a Sergio y a Artur. Muchas gracias, Juan Pablo. Y reiterando un poco parte de lo que veo en el chat y parte de lo que escuchamos día a día, algo que nos comentan generalmente las instituciones, repito, bancos, fintechs, instituciones tecnológicas, etcétera, que están trabajando para facilitar el acceso a financiamiento a las MIPYMES, es que es importante no nada más quedarnos en la parte teórica, sino práctica. Eh, Parte de lo que estaba comentando Francisco, lo hemos visto implementado por instituciones específicas y por ello invitamos a dos instituciones específicas para que nos hablen un poco de lo que ha sido su experiencia o lo que es su experiencia de implementación de todo lo que es este tema en cada una de sus instituciones y países o regiones a las que atiende su institución. Entonces, Arthur, Sergio, los invito a hacer un breve preámbulo de lo que están haciendo ustedes en cada una de sus instituciones y luego entraremos a las preguntas que tenemos programadas. Buenísimo. Si quieres, Arturo, empiezo yo una breve introducción a Sí. lo que
hacemos del Prodobanco y quizás vale la pena empezar contándoles un poquito qué es Prodobanco. Somos un banco que está ubicado en Ecuador, somos el segundo banco más grande del país, con un enfoque muy interesante sobre las finanzas sostenibles. Es parte del ADN del banco y lo es desde ya algunos años, cerca del 2015, cuando implementamos SARAS en Probanco y ahí, gracias Francisco, esto es quizás el primer paso para hacerlo en cada institución. Y dentro de mi rol en Produbanco es manejar de manera transversal la estrategia de sostenibilidad de cara al negocio de los clientes, con un enfoque importante en las pymes de la región. Así que muy emocionada de estar aquí y qué bueno ver que gente de tantos países se una a escuchar esto, que es un tema muy importante y que claramente tiene un desarrollo acelerado en el futuro. Así que muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, buen día. Voy a explicar un poco sobre nuestra institución. Entonces, mi nombre es Arthur. Yo trabajo en el sector de instituciones financieras, centrándome con bancos de desarrollo multilaterales y fondos de impacto. Y hoy pedí disculpas porque claramente no soy nativo español, pero que voy a intentar responder todo de la forma más clara posible. Sicredi inició sus operaciones a más de 120 años atrás como un sistema de cooperativas de crédito y desde su fundación, el principio general fue de mejorar la calidad de vida y las condiciones financieras de las comunidades nosotros hacemos parte. Entonces, hoy tenemos puntos de atendimiento en todos los estados de Brasil y tenemos más de 7,8 millones de asociados, de socios, del cual para las empresas más de 80% de las empresas son MIPYMES. Entonces, para nosotros es algo que es parte de nuestro plan estratégico, hacer parte de una institución que no mide esfuerzos para las micro, pequeñas y medias empresas. Excelente, Arthur. Y evidentemente con ello, ustedes ven que que tenemos en el panel a dos personas que están implementando el acercar estos productos o servicios a las MIPYMES. Pero hay una serie de cuestiones que quisiéramos abordar hoy. Por ejemplo, Francisco, ¿de qué manera se puede simplificar el proceso de evaluación de las MIPYMES para financiamiento sostenible? Gracias, Carla. Sí, veo que también es una de las preguntas de los participantes. Una de las maneras más sencillas, y lo mencioné, es el uso de certificaciones. El uso de certificaciones permite tener una pregunta. ¿Tienes la certificación? ¿Sí o no? ¿No? Y se puede tener una lista larga de certificaciones y de acuerdo al segmento de industria, hay certificaciones que normalmente son más comunes o más esperadas. Por ejemplo, en el ámbito de agroindustria, existen un buen número de certificaciones que incluyen RSPO, que incluyen Global Gap, Rainforest Alliance, etcétera, BCI para lo que es algodón. Eh, entonces, eh, esa sería la manera más sencilla de poder simplificar la evaluación, porque la pregunta en ese caso es una pregunta bastante concreta. ¿Tienes la certificación o estás en proceso de obtenerla o estás eh, eh, incluso solicitando financiamiento para alcanzar la certificación? Hay empresas que, con el propósito de ser parte de la cadena de exportación, requieren tener ciertas certificaciones ambientales o sociales. Y muchas veces el financiamiento, el capital de trabajo que ellos requieren es para realizar los ajustes a su modelo de negocio y poder estar en condiciones de pasar satisfactoriamente una auditoría. Entonces, yo diría que las certificaciones vienen al rescate del financiamiento sostenible en el ámbito de la MIPYMES. Es una. La otra opción es
hacer una segmentación de lo que vendrían a ser el universo de las MIPYMES. Cada banco, cada institución financiera puede tener ciertos segmentos que atiende de manera preferentemente. Por ejemplo, si estamos hablando de un banco en México puede de repente en el ámbito de MIPYMES tener gran parte de empresas que se dediquen a todo lo que es la preparación de tortillas, para dar un ejemplo, ¿no? También empresas que se dedican a lo que son empaques o transporte. Entonces, para cada una de ellas pueden haber preguntas específicas, simplificadas, y no le tienes que preguntar de todo a todas las empresas. Hay que preguntarle a cada una lo que es relevante. Entonces, esa vendría a ser la segunda manera de poder realizar una simplificación. Eh, y lo tercero, que toma más tiempo, es generar capacidades internas dentro de cada institución financiera, de tal manera de que con muy poca información, debido a que la institución financiera tiene una gestión o relacionamiento con el cliente, el llamado CRM, que le permite tener un conocimiento bastante actualizado de en qué está la empresa, en qué está la MIPYME, y por ende el proceso de evaluación es mucho más sencillo, porque ya hay una inteligencia bastante detallada sobre en qué está la empresa. Eh, Esto se hace posible a través de dos cosas, el CRM y también el uso de herramientas digitales, servicios digitales como los que brindan las fintech, que permiten tener información en tiempo real sobre consumo, sobre gastos, sobre inventario, esa clase de cosas que son bastante útiles para la evaluación de financiamiento sostenible. Gracias, Francisco. Hay varias inquietudes en el chat que comentaban que no es tan fácil para las MIPYMES certificarse, que eso es más para empresas grandes, etcétera. Antes de tocar ese punto, me encantaría ver con Sergio, ¿cuál es el rol del sistema financiero en el financiamiento sostenible? Porque esto es algo que de alguna manera está interlazado con que lo vemos, las instituciones, las pequeñas y las medianas empresas a veces ven lejos la posibilidad de acceder a estos créditos. ¿Cómo pueden las empresas acercarse o buscar quién debería ser su aliado para poder tener este acceso a financiamientos? Chévere, Carla, una muy buena pregunta y quizás esto para conversar e iniciar la conversación que realmente por qué la banca tiene que estar en temas de financiamiento sostenible. Al final del día el sistema financiero por su esencia actúa como el motor de desarrollo de las economías. Francisco ya lo mencionó, Arthur también lo mencionó, la realidad de la TAM es una realidad de pequeñas y medianas empresas. Puedo hablar por Ecuador, más del 75% de las empresas son empresas pymes y consecuentemente son las mayores generadoras de trabajo del país y de la TAM. Entonces, claramente hay un interés por parte del sistema financiero y algo que nosotros tenemos que empujar. Referente a cuál es el rol, yo creo que tiene un papel fundamental en la transición y acompañamiento hacia una economía sostenible. Y esto empieza quizás por realmente conocer a nuestros clientes y entender sus necesidades. Hicimos una encuesta hace poco tiempo. Les preguntamos todos nuestros clientes PYME, tenemos más de 35,000 clientes PYME en el país, de 150,000 empresas registradas en el país. El 92% quiere incorporar conceptos sostenibles y más asombrante aún, el 97% de las pymes encuestadas quieren ser parte de cadenas de valor sostenibles. Y lo que nos hacen la pregunta primero es, bueno, pero ¿qué es sostenible para mi industria? Y eso quizás es el primer rol del banco en cuanto al acompañamiento. Entonces, eso es muy importante transmitirlo a los clientes, que la banca tiene que realmente tomar un papel más proactivo en esta toma de decisiones, porque como muchas veces lo decimos, y quizás esta parte es bien interesante y voy a mencionar a uno de los CEOs que tuvimos en Produbanco. Sin planeta no hay negocio y esa es la realidad y es fundamental para la banca apoyar a nuestras pequeñas y medianas empresas en este camino. Y fundamentalmente, y quizás algo más aterrizado,
es que la banca y el sistema financiero tiene que trabajar con aliados estratégicos. El IFC es uno de ellos. En cuanto a asistencias técnicas para alinear los negocios a los objetivos de los ODS. Francisco mencionó en su presentación los acuerdos de París sobre el cambio climático. Es algo que la banca también, y bueno, Produbanco es parte de eso. Somos signatarios de Net Zero Banking Alliance en 2021, que busca mitigar y tomar acción hacia financiamiento climático, de, reducción de GEIs, de gases de efecto invernadero, para un mejor mundo futuro. Entonces, la banca claramente está muy involucrada en este tipo de financiamiento y quizás a futuro vamos a ver que esto no solo es algo eh, que se lo puede ver incluso como una moda, es algo que ya es una necesidad urgente. Entonces, importante transmitir. Muchas gracias por la pregunta, Carlos. Gracias. Y sí, de hecho no es un problema, es un problema mundial y vemos que desde estar todos de acuerdo en cómo son las definiciones, qué se considera una micro, pequeña y mediana empresa en en los diferentes países, en las diferentes regiones, etcétera. Eh, en fin, hay una serie de condiciones en las que tenemos que trabajar juntos, pero Arthur, ¿cuál sería el factor clave que tú consideras para crear una cartera social? Bueno, en este caso, tengamos que analizar nuestra institución de una forma sistémica. Hoy tenemos más de 230 puntos de atendimiento en ciudades que solamente Sicredi es la institución financiera que es presente en esta ciudad, y eso representa un factor de apoyo para desarrollos de largo plazo con micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, es algo que para nosotros es un diferencial muy grande, porque gran parte de las micro, pequeñas y medianas empresas no tiene acceso al crédito de largo plazo. Entonces, cuando tenemos un plan y algo que podemos trabajar juntos con los MIPYMES para tener una planificación de los negocios y algo más estructurado para empresas que no tienen una educación financiera adecuada para gerir sus negocios, es algo que para nosotros es un factor que impulsiona muchos nuevos negocios, considerando que el esfuerzo primordial, fue siempre de apoyar los socios para enfrentar siglos macroeconómicos o algún problemas puntuales que ellos van a tener. El punto es que el público de micro, pequeñas y medianas empresas es un público de empresas que en la gran parte de las veces tiene acceso a un capital muy costoso y en la gran mayoría de corto plazo. Entonces, cuando se cambia para tajas más interesantes, más bajas y también de largo plazo, eso se resulta en un diferencial gigantesco para las operaciones de crédito. Efectivamente. Y regresando a Francisco, ¿qué segmentos de MIPYMES consideras que tendrían un beneficio inmediato de tener acceso al financiamiento sostenible? Eh, Primero, aquellos segmentos de MIPYMES que estén fuertemente asociados a la exportación, sobre todo exportación a mercados que ya exigen cierto desempeño en sostenibilidad, como la Unión Europea. Seguramente habrán escuchado del impuesto al carbono a las importaciones, lo que se conoce como el CBAM, el Carbon Border Adjustment Mechanism, donde dependiendo de la intensidad de carbono o cuántas emisiones hayan sido generadas para producir el producto, hay un impuesto de importación. Eh, entonces, empresas que están asociadas a ello tienden a verlo como mucho más material. Al momento incluye cosas
que por lo general están asociadas a la gran industria, como por ejemplo cemento, aluminio, esa clase de cosas, pero se está expandiendo a otros temas, incluso en el tema agrícola, empezando por fertilizantes, y muy pronto ya el tema de alimentos. Entonces, hay todo un apetito de ampliar esta cobertura de los impuestos a las importaciones en ciertas geografías, como la Unión Europea, que tendrían sí o sí incidencia en las MIPYMES, que son parte de esa cadena de valor. Lo otro también, hay segmentos de MIPYMES que dependen mucho de las preferencias del consumidor. En el segmento de turismo, sobre todo para lo que es turismo en destinos que pueden ofrecer experiencias de conservación, experiencias más asociadas a la naturaleza. Los usuarios, los turistas, cada vez más seleccionan eh, o prefieren aquellas opciones que sean consistentes con la conservación. Hay certificaciones como por ejemplo el Rainforest Alliance para hoteles y otras cosas que pueden ser útiles para que las MIPYMES dedicadas a la industria de turismo puedan diferenciarse. Entonces, de esa manera hay una incidencia concreta en la viabilidad de su negocio. Eh, Al mismo tiempo, también hay MIPYMES que están en la cadena de proveedores de empresas más grandes que ya tienen un incentivo o penalidad para eh, para los precios de los productos que ellos entregan. Por ejemplo, hay traders de commodities agrícolas que tienen una serie de mecanismos donde si hay un proveedor que ha incurrido en deforestación o que tiene una actividad no sostenible, inmediatamente al siguiente periodo de contratos se le excluye o incluso se le da una penalidad. Eh, entonces, existen ya una serie de consecuencias concretas en segmentos diversos del universo MIPYME. Gracias. Y ligado a eso, Brasil como tal es un país tan grande y tan diverso. Todos nuestros países lo son de la región, pero Mm. Brasil con la cartera que tiene actualmente, en qué sectores hay más margen de crecimiento? Que podríamos trasladarlo a otros países de la región, pero me encantaría saber específicamente en el caso de Sicredi, qué es lo que tú observas. Sí, lo que observamos acá, considerando solamente los préstamos para empresas que se categorizan como pequeñas y medianas, sabemos que el sector de servicios es un gran generador de empleos y también una gran oportunidad para hacernos más créditos de largo plazo, ayudando a MIPYMES con las inversiones, con los desarrollos en CAPEX y a depender del sector también podemos ayudar a largo plazo algunas despesas de OPEX, pero que el sector de servicios sin duda es es la gran oportunidad que conseguimos observar acá en Brasil, específicamente en nuestra institución. Gracias. Y Sergio, em, ¿cómo las instituciones están promoviendo prácticas sostenibles en Latinoamérica y cuáles son las mejores prácticas que has encontrado? Buenísimo, sí. Y solo un comentario rápido al tema de oportunidades y sectores que lo mencionó Arthur y Francisco. También estamos viendo un sector bien interesante que es el sector, por ejemplo, de la construcción a través de certificaciones de Edge, que tienen wins palpables, tienen beneficios palpables al inicio de la construcción porque tiene verificaciones y validaciones de reducción, por ejemplo, en consumo energético, que hoy por hoy es muy importante, sobre todo en Latinoamérica, que hay
un déficit de energía en algunos países, Ecuador, Colombia son parte de ellos. Y también hay un tema de reducción del uso de agua en las construcciones, que no solo es beneficioso, por ejemplo, para los constructores, sino también es muy beneficioso al momento de la venta de estos inmuebles, que hace que roten más rápido. Entonces, solo para complementar las respuestas de Francisco y de Arthur. Referente a las prácticas sostenibles, cómo las instituciones la promueven y cuáles son las mejores prácticas que nosotros hemos encontrado. Y es que, por ejemplo, en muchos bancos de la región, nosotros lo hacemos de manera muy proactiva. Estamos empezando a crear comunidades de empresas con prácticas sostenibles, comunidades que traen a la mesa empresas grandes, corporativas, empresas pequeñas, medianas, hasta microempresarios. ¿Y por qué es importante esto? Es porque para nosotros es muy importante la socialización de los beneficios de las inversiones sostenibles. Ahí estaba viendo un poquito por los chats y que decían que, claro, la gran mayoría de estas inversiones de financiamiento está destinado para grandes empresas. Y la realidad es que no necesariamente tiene que ser así. El momento en que nosotros lo socializamos a través de estos foros, que llamamos Green Talks, eh, los beneficios a corto, mediano plazo en sus negocios, puede ser el tema de la exportación, como bien lo menciona Francisco, o puede ser un tema de reducción de fertilizantes, por ejemplo, en la parte de agroindustria. Esto tiene un efecto inmediato y genera el interés en las pequeñas y medianas empresas. Y otro tema muy importante es que la banca y las instituciones no solo tienen que actuar como financiamiento. Hay un término muy interesante que hay que ser y parecer. Y la sostenibilidad tiene que ser parte del ADN de la banca. Nosotros, por ejemplo, somos una operación carbono neutro, somos signatarios del NCBA, Net Zero Banking Alliance. Somos el primer banco en ser certificado B Corp. Y esto funciona en la medida de que si es que la institución no está convencida de que la sostenibilidad es el camino correcto, es muy difícil para nosotros transmitirlos hacia los clientes, más aún a clientes pequeños y medianos, que la realidad es que necesitan financiamiento y capital intensivo para sostener los negocios. Entonces, la socialización es muy importante y sobre todo la comunicación que nosotros tengamos con los clientes. Gracias, Sergio. Y eso va muy ligado a la siguiente pregunta que tengo para Arthur. ¿Cuál es el mayor impacto de una cartera social? Bueno, el principal impacto que nosotros conseguimos mensurar y cuantificar es la generación, el soporte para mantener el nivel de empleos, considerando, como mencioné anteriormente, que el sector de servicios es un gran generador de empleos y el impacto más directo, más simple de cuantificar en la cartera social, la generación de empleo y si analizáramos un poco más, podemos agregar el crecimiento resultante de apoyos financieros para desarrollos de largo plazo para las micro, pequeñas y medianas empresas, considerando un factor que va a apoyar a más empleos y a un gaño de eficiencia para todo el sector y para toda economía. Entonces se fue a mensurar y cuantificar sin duda la generación de empleos y beneficios. Gracias, Arthur. Y retomando un poco lo que comentaba Sergio de las alianzas, de los grupos, de la socialización, si parte de las personas que nos acompañan el día de hoy son micros o pequeñas empresas, acérquense a las instituciones, pregunten, hagan un poco de investigación y sí es factible, porque muchas veces lo primero que hay que quitar es la idea de yo por mi tamaño o por mis condiciones no soy candidato a. Entonces, ese sería, yo creo, un punto crucial. Y si son instituciones financieras, o instituciones tecnológicas trabajando para acercar financiamiento, las alianzas, creo, por lo que he observado, son cruciales. A veces, incluso lo que nos ha tocado ver en el foro es en esta red, los que podrían llegarse a considerar competidores, por ponerles nombres
que todo el mundo conocemos, Visa y Mastercard. Los hemos tenido sentados juntos, trabajando en pro de hacer cosas que funcionen para poder acercar productos financieros a pequeñas y medianas empresas. Por supuesto, evidentemente hay competencia y hay otras cosas, pero acérquense, busquen esos contactos, busquen esas redes y con ello me voy a ir ahora a una pregunta para los tres. ¿Cuáles consideran que son los próximos avances y las tendencias que vienen para el sector respecto al financiamiento sostenible para MIPYMES específicamente? Empezamos con Francisco. Sí, lo que ya está en curso es el, la introducción de Sustainability Linked Finance o financiamiento ligado a la sostenibilidad para MIPYMES. Lo que hemos conversado el día de hoy y gran parte de los materiales disponibles a la fecha se centran en el uso específico de fondos, que sea verde o social. Entonces, eh, y no hay un diferencial en la tasa de interés, no hay un diferencial en lo que son las condiciones de financiamiento. Eh, pero cada vez más hay corporaciones que desean tener un programa de compras, de adquisiciones de productos y servicios, donde el tema de sostenibilidad tenga incidencia en el precio que ellos pagan. Entonces, el tema de Sustainability Link Finance para financiamiento de cadena de proveedores, para financiamiento de MIPYMES, es algo que está comenzando a tomar forma. Eh, Ahora, ¿qué tantos van a ser los incentivos? Depende de en qué contexto se realicen. Normalmente, para condiciones de tasa de interés o precio o condiciones, existen ciertos rangos comerciales dentro de los cuales se puede estructurar la operación. Lo que se hace muchas veces es, en el caso de financiamiento ligado a la sostenibilidad, eh, ir al rango más óptimo para la pyme, de tal manera que se mejoran las condiciones. En algunos casos se cuentan con el llamado financiamiento mixto o blend finance, donde se pueden utilizar fondos concesionales más fondos comerciales para mejorar las condiciones de financiamiento. Esto se puede dar en algunos segmentos muy específicos, donde existe un propósito que calce con el apetito de aquel que proporciona los fondos concesionales. Por ejemplo, en el ámbito de salud, existen programas eh, sociales para brindar acceso a educación, acceso a servicios básicos de salud en determinadas poblaciones, en determinados segmentos de población. Entonces, hay dos posibilidades: o el gobierno lo da directamente, o el gobierno proporciona un incentivo para mejorar las condiciones de tal manera que un privado ofrezca los servicios, pero con una estructura de costos un poco más asequible. Entonces, existen esas posibilidades. El financiamiento ligado a la sostenibilidad es una de los instrumentos. Mm. Algo muy parecido a lo que en su momento se llamó financiamiento basado en resultados. Eh, en este caso es un financiamiento con cierta flexibilidad, pero donde las condiciones, los términos, incluyendo la tasa de interés, pueden estar asociadas a el logro de metas ambiciosas de sostenibilidad. Mm. Arthur. Bueno, no sé si tengo algo más adicional lo que Francisco ha encontrado, pero que el punto es que algo muy particular también de la región de actuación de cada institución. Y hablando con una visión de institución financiera, si estás localizado en algún país que tiene más oportunidad en ecoturismo o algo más apropiado para manejar la conservación del océano, algo así, es muy particular y también tiene una necesidad de esfuerzo estratégico, pero que además, como Francisco ha muy bien mencionado, no creo que tenga algo adicional para mencionar. Sergio, ¿te encantaría agregar Sí, algo? me encantaría. Y es
es difícil hablar del futuro sin reconocer que han habido avances tecnológicos y más bien los avances tecnológicos son cada vez más rápidos. Quizás en la pandemia se adelantaron muchos de los desarrollos por un tema de necesidad y eso no es separado de lo que puede hacer las instituciones financieras en materia de financiamiento sostenible. ¿Qué vemos nosotros de avance y tendencias? Vemos mucho el tema del uso de la tecnología, es esencial. ¿Y a qué me refiero? Es que todo lo que estamos haciendo ahora es de manera reactiva. Atendemos a las empresas y a las pymes quizás ya con un track record y les ayudamos al momento de que quieren cambiar de maquinaria, quieren invertir capital de trabajo, todo lo que se ha dicho en estos días. Pero ¿por qué no pensar en herramientas preventivas? ¿Por qué no apoyar a las pequeñas y medianas empresas desde su génesis, desde su nacimiento? A través de muchos factores. ¿Por qué no podemos apoyar a las empresas a tener mejor gobernanza, estructurar las empresas de mejor manera desde un inicio? De manera preventiva para que a medida que vayan creciendo ya tengan las bases bien establecidas. Desde Produbanco, y de nuevo solo puedo hablar de Produbanco porque es de lo que conozco, ya tenemos nuestra primera cuenta digital, 100% digital. Casi el 80% de las cuentas que nosotros abrimos ya son de manera digital y esto nos pone en una posición muy interesante de poder conversar con nuestros clientes, no cuando ya está creada la empresa, no cuando ya están los cimientos, sino desde que inicia la idea, desde el momento en que tiene una idea. Y nosotros apoyamos en muchas aristas, no solo la parte transaccional, sino se presenta una muy buena oportunidad para apoyar con diferentes aspectos. Educación financiera, por ejemplo. ¿Por qué no empezar a conversar de educación financiera desde el inicio de la concepción de la empresa? Entonces, creemos que quizás los avances y el futuro del rol de la banca va destinado en esa línea. Y ya quizás del otro lado, sí vemos que hay políticas de apoyo y regulaciones de cada uno de los países que sí fomentan este tipo de inversiones. Estamos viendo que cada vez hay más incentivos fiscales, por ejemplo, y regulaciones de empleo adecuado, que ciertamente apoyan a que haya este financiamiento y que se lo permeabilice en más sectores de cada uno de nuestros países. Entonces, quizás por esos dos lados vemos que viene el futuro. Gracias. Es importante comentarles a todos que las preguntas que estamos recibiendo en el chat, generalmente lo que hacemos es, tenemos un transcript de todo lo que están ustedes escribiendo y si no nos da tiempo de abordarlas, porque hay algunas particulares de países específicos como Panamá, México, Honduras, nosotros vamos a compartirlas con los panelistas y después los contactaremos. Entonces, déjenos su correo electrónico y la pregunta y vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Y si no, también los invitamos a continuar siendo parte de de GIVAC, que tiene muchos eventos en donde se resuelven algunas de estas inquietudes también. Eh, por otro lado, y retomando un poco lo que decías de la tecnología, efectivamente, o sea, hay empresas que están específicamente rompiendo todos los esquemas tradicionales para que haya mayor acceso a crédito. En algunas regiones del mundo vemos que la inteligencia artificial y otras tecnologías ya están analizando a los candidatos a crédito más allá de de los modelos tradicionales. Y ahí abriríamos otra gama de líneas para pláticas adicionales bastante grandes. Pero Ujú. siguiendo las buenas prácticas en la región, ¿qué elementos identifican como fundamentales desarrollar o profundizar en el sector para acelerar el financiamiento sostenible? El que guste, adelante, por favor. Bueno, puedo empezar, si me permiten, a un punto que Sergio estaba mencionando y que para nosotros es algo muy importante, es la educación financiera. En caso de Latinoamérica, y podemos hablar claramente sobre todos los países de Latinoamérica, micro, pequeñas y medianas empresas, en la gran mayoría de los casos, son familiares o amigos que deciden empezar en algún nuevo negocio y por más que tengan una excelente propuesta de negocio o algún mercado muy innovador para iniciar, en muchas de las veces no tienen la educación financiera necesaria
para generar ganancias, para mantener el nivel de liquidez de sus negocios y todo eso. Y claro, eso es un reflejo de las altas tasas de interés que las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan. Entonces, el punto principal, y creo que es algo que para nosotros bancos y también AFC y todos los stakeholders alrededor del universo de MIPYMES, es fomentar la educación y las prácticas de gobernanza para que los pequeños negocios no sigan tan sensibles a los movimientos de economía y que tengan la posibilidad de hacer una planificación más clara y más sólida de sus negocios y de todas las ganancias que pueden agregar con todo. Ujú. Sergio. Sí, quizás que es fundamental desarrollar y profundizar en el sector de la banca y el financiamiento sostenible. Yo creo que hay que fomentar una cultura empresarial sostenible. Yo creo que el tema de la socialización es la base de todo. Muchas veces cuando el sistema financiero habla con sus clientes, en especial en el segmento de las pymes, es difícil traducir que son seguramente inversiones que van a brindar fruto a mediano y a largo plazo. Y la verdad que cuando estás hablando con una pyme, lo necesario es algo que brinde réditos lo antes posible. Entonces, este fomento de una cultura empresarial es algo que se lo tiene que hacer de manera proactiva y indistintamente del banco y de la estrategia del banco, es algo que responsablemente se lo tiene que hacer. Y otro tema muy importante y en que también hay que profundizar es en temas de capacitaciones y asistencias técnicas. Yo creo que este es un muy claro ejemplo de que tiene un valor muy importante no solo a cara de la banca, sino hacia las pequeñas y medianas empresas, porque hay mucho material que ayuda. Ustedes mismos tienen el SMI, la guía, que a nosotros nos ha ayudado y nos ha aportado mucho en cómo nosotros conversamos con nuestros clientes y realmente catalizamos esos fondos. Entonces, el fomento de una cultura empresarial sostenible, ser parte de las comunidades y las capacitaciones de asistentes técnicas por parte de multilaterales es clave. Francisco. Muy buena pregunta. Agregando a lo ya dicho, yo creo que el tema de capacidades sí es fundamental desarrollar, sobre todo la cultura de negocios y educación financiera. De mi experiencia, gran parte de los retos a nivel de, sobre todo de las micro y pequeñas empresas, no tanto de la mediana, es que se centran mucho en el producto, eh, hablan muy bien de su producto, saben mucho de su producto, pero eh, eh, hay un espacio para mejorar en cómo centrar esos productos y servicios en un modelo de negocios que pueda ser bien comunicado y estructurado. Por ejemplo, el tema de costos financieros. A veces es algo que se deja para el último. Eh, en los temas de cómo se van de cómo se va a ir escalando, cómo se va a ir creciendo la empresa y en esto el tema de gobierno corporativo es fundamental. Muchas veces no son abordados de manera temprana. Las medianas y pequeñas empresas, cuando son exitosas, tienden a crecer muy rápido y si no abordan estos temas de manera temprana, entonces ese desorden que puede existir eh, puede generar ciertas barreras para una adecuada debida diligencia, para pasar ciertas evaluaciones. Entonces, se puede tener un producto perfecto, se puede tener una idea de negocio, pero con respecto a todo lo que es completar los pasos necesarios para cerrar el financiamiento, es donde de no haber hecho de manera temprana eh, eh, la maduración de gobierno corporativo y de tener claro cuál es el modelo de negocios y cómo se va a crecer de manera ordenada, es algo que por lo general sostenible o no, a cualquier empresa que empieza como micro o pequeña, le va a representar barreras importantes, fundamentales. Recordemos que el financiamiento sostenible para MIPYMES no se da en un vacío, se da en un contexto donde primero tiene que haber financiamiento y tiene que haber empresas.
Entonces, empezando desde la base, tiene que existir un mínimo de salud y orden para que el tema de financiamiento sostenible sea exitoso. Ujú. Gracias, Francisco. Y para poder llevar a cabo una breve encuesta y algo que ahora Juan Pablo nos va a comentar, solamente les pediría una última reflexión de cada uno, así tipo láser, algo que les gustaría dejar en la mente de nuestros acompañantes del día de hoy. Sergio. Claro, encantado. Y quizás algo que siempre nos gusta decir, que la sostenibilidad es para todos. Hay que tratar de sacarse de la cabeza esa idea de que la sostenibilidad es solo para las grandes empresas, para las corporaciones, para las empresas quizás más maduras. La realidad es que la sostenibilidad es un camino. No es algo que está por completo en las empresas, es algo que se lo va construyendo de poco. Y quizás esto es lo más es lo más importante, es empezar la conversación, es atender este tipo de capacitaciones que siempre son valiosas. Entonces, empezar la conversación y entender que la sostenibilidad es un camino, no es algo que ya está hecho, es algo que se lo tiene que ir construyendo poco a poco. Entonces, agradecerles a todos por este tiempo. Bueno, Gracias. Arthur. sí, solo adicionando a lo que Sergio mencionó, la sostenibilidad no es algo final y sí inicial, y nosotros tengamos que pensar siempre a largo plazo cuando estamos apoyando a MIPYMES. Entonces es crucial que tengamos el compromiso y el deber de traer el tema para nuestros socios, nuestros clientes, y que eso sea algo estructurado para el largo plazo. Gracias, Francisco. Eh, bueno, no olvidar que de no incluir a las MIPYMES en el financiamiento sostenible y en la transformación verde y social que está ocurriendo, nos dejaría una brecha de desigualdad entre empresas pequeñas y empresas grandes. ¿No? Hay una transformación que ya se viene dando en productos, servicios, modelos de negocios, migración del financiamiento hacia financiamiento sostenible, pero si no se incluye debidamente y a tiempo a las MIPYMES, entonces pueden haber retos importantes de desigualdad, de equidad eh, que se deben abordar. Estás en mute, Carla. Estás en mute, Carla. Gracias, perdón. Muchas gracias a todos. Juan Pablo, todo tuyo el piso y un placer haber estado con ustedes este día. Un placer, Carla. También me sumo el agradecimiento no solo a, a todos los que nos están acompañando hoy y también por el increíble ida y vuelta que tuvimos ahí en el chat con las distintas preguntas, sino también aprovecho para agradecer tanto a Francisco, a Sergio, obviamente a Carla y también a Artur por un muy interesante webinar. Esperamos volver a verlos a fin de mes, a fin del mes de mayo, perdón, para también abordar temas de finanzas sostenibles en lo que será nuestro noveno encuentro de esta segunda temporada de la Green Banking Buenas Series. Y como siempre, les dejamos aquí el código QR para que puedan escanear y dejarnos su feedback, sus opiniones sobre el encuentro impartido hoy. Y sin más, ya estando siendo en punto con el tiempo estipulado, les vuelvo a agradecer a todos y espero verlos pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buen día. Buen día. Chao, chao. Gracias.